Retomando el tema del narcotráfico y de las organizaciones del narcotráfico, esta semana, bien decía Oscar Balmen, ha habido nuevas sanciones de Estados Unidos para algunas organizaciones y algunos personajes. Entre esos personajes se encuentra Juan José Farías, el abuelo, líder de Cárteles Unidos. Y es probable que usted no haya escuchado de esta organización, Cárteles Unidos. Hemos escuchado muchísimo del Cártel Jalisco, Nueva Generación, del Cártel de Sinaloa, de los Arellano Félix, del Cártel del Pacífico, en fin, muchas organizaciones que tienen años delinquiendo y que son conocidas por todas y todos, pero esta semana hemos escuchado mucho de Cárteles Unidos y hemos decidido platicar, y le agradezco esta tarde la comunicación al maestro José Reveles. Maestro Reveles, un gusto, buena tarde. Muy buenas tardes. Fíjate que Cárteles Unidos se le ha denominado a una especie de organización paraguas que cubre a otros cárteles. Como hay mucha dispersión de los grupos criminales en Michoacán, los Viagras están por un lado y los Cárteles Unidos por otro, pero son una serie de organizaciones que están como confederadas, vamos a decir, y que actúan de una manera pues muy eficaz. Incluso contratan exmilitares y expolicías colombianos como sicarios. Digamos, y para ir entendiendo un poco de qué trata esta nueva facción, entiendo que el objetivo común de todos los que forman parte de Cárteles Unidos, vengan de la organización que vengan, es enfrentar a un enemigo común, el Cártel Jalisco, maestro. Bueno, el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los enemigos a vencer, pero primero tienen que vencer todo lo que les está haciendo ahora la OFAC, la Oficina de Ingresos Extranjeros de Estados Unidos, porque les está quitando la vértebra financiera, porque les está congelando cuentas, empresas con las cuales han exportado aguacate, limón y otras hortalizas y frutas desde Michoacán, y que tienen mucho poder. Pero lo curioso es que es un cártel combinado, porque no nada más negocia, primero explota a los productores, les pide cuotas, y luego ataca a los que lo reciben en Estados Unidos. Ya ha atacado a supervisores, a inspectores estadounidenses que van a ver la llegada de los aguacates y los limones, etcétera, ¿no? Pero también son grandes productores de metanfetaminas. Estamos hablando de toneladas de metanfetaminas que están llegando, pero cada semana están llegando ahí a Los Ángeles, a muchos otros sitios que mencionan aquí. Pues está Denver, está Sacramento, está Dallas, está Houston, está Kansas. O sea, no son una cosa menor, son una amenaza fuerte, aunque no estén muy renombrados acá, porque pues Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, digamos que opacan a esos cárteles, pero son muy activos y son internacionales. Estoy platicando con el maestro José Reveles. Si nos vamos al principio de los tiempos, maestro, si hablamos del árbol genealógico del narcotráfico en México, cada vez hay más aristas, porque entiendo por allá en los 80s, pues era el cártel de Guadalajara, pero en los 90s llegaron los Arellano Félix con el cártel de Tijuana, los Carrillo Fuentes con el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa. Y después, en el 2006, cuando viene la guerra contra el narco, los antes mencionados se fragmentan y crecen nuevas facciones que hoy están dispersas. Sí, por supuesto, por todo el país hay, pero Michoacán no está, por supuestamente, exento. No solo no es exento, sino ha tenido ahí grupos sumamente importantes, como la familia michoacana, como los caballeros templarios. En su momento esto generó las autodefensas, que se recordarán ustedes que el doctor Mireles recordaba cómo ni siquiera les dejaban de cobrar el pedazo de banqueta que ocupaba su casa,
cómo iban por sus hijas y se las llevaban, en fin, etcétera, y que eso provocó el surgir de las autodefensas. Luego Michoacán también se ha distinguido porque ahí se han estrenado, digamos, drones no tripulados Sí. para atacar. Se han puesto minas personales en los caminos contra el ejército y las policías federales. Entonces, eso es una tierra anarca y además muy peligrosa y con mucho poderío de quienes integran estos grupos criminales. A propósito de Michoacán y de los grandes capos michoacanos, vimos esta semana, maestro Reveles, la imagen de un decaído Servando Gómez Martínez siendo llevado hacia Estados Unidos, la tuta, que si usted nos hace el favor de recordar la raíz de este sujeto, era maestro de primaria. Mira, Servando Gómez, la tuta, siempre fue profesor en sus antecedentes. Y de hecho muchos profesores siguieron su camino y se unieron al cártel. Pero él tenía un discurso muy falsario que decía que ellos no querían que vinieran otros grupos de fuera del estado a envenenar a los jóvenes y que ellos los iban a cuidar. Se vendía como un líder Eso lo social. dijeron como pretexto para echar a los cepas. Pero ellos se quedaron con la hegemonía. Ellos se quedaron dominando a esos jóvenes y drogando a esos jóvenes, que sí les ponían a ellos drogarse, pero los ponían a traficar. Entonces, ahí está la falsedad. Y estaba Nazario Moreno, que incluso tenía un culto. Hay una imagen y hay un evangelio. El evangelio de Nazario se hizo famoso en su momento, ya se nos olvida, pero eso fue hace unos 15 años. ¿No? El narco místico le decían, incluso entiendo, hay un libro, un libro que habla al respecto. No, si ahí las imágenes están, sí, hay fotografías de las imágenes. Ellos invitaban a los periodistas, dizque a una reunión de empresarios, todo, y a la hora de la hora aparecían los jefes de la familia o de los caballeros templarios, y son los que querían decir sus verdades y querían repartir dinero a los periodistas. En fin, sí, era su manera de actuar. Muy, muy falsos eran. Y engañaban mucho a los jóvenes sobre todo. El Evangelio de Nazario, Pensamiento, Así se llamaba es. este documento, que incluía reglas, cito una de ellas: el hombre no debe drogarse, pero puede vender la droga, es decir, reglas absurdas, maestro. Sí, pero pues, que algunos las compraban. Ahora lo que estamos viendo son la diversificación de estos grupos que ya se internacionalizan, porque están exportando a Europa y Australia, porque están contratando sicarios que fueron militares, que fueron policías en Colombia, porque están metiendo metanfetaminas como en grandes cantidades a muchas ciudades de los Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos los va a atacar. Y qué bueno que los empieza a atacar por el lado financiero, porque es donde les duele, que les quiten las finanzas, que todos sus activos se los congelen, sus empresas, que no los dejen operar. Esa es la mejor manera de atacar al narco. ¿Cree usted, maestro Reveles, que al finalizar este quinquenio de Donald Trump podamos hablar de una disminución de la actividad narca en nuestro país, o es ser ingenuo plantear esto? Mira, tiene altos y bajos. Lo que él quiere es, digamos, aniquilar, vamos a decirlo de manera clara, principalmente a los productores de fentanilo. Y para él son Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. Por tanto, tal vez ahora esto de los Viagras y los cárteles unidos no le interesa tanto en la medida que no se sabe que fabrican fentanilo, pero fabrican metanfetamina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que es más mortal la droga, el fentanilo, este sintético opiáceo, ¿no? Pero donde quiera que piquen, van a surgir nuevos laboratorios y van a surgir nuevos grupos. Desgraciadamente, algo que no comprende quizá Donald Trump
es que habiendo tantos adictos, tanta gente en Estados Unidos, mucho más de 20 Sí. millones que quieren drogas, pues hay que satisfacerlos porque siempre surgirán grupos que les busquen darles el abasto suficiente para su adicción. Maestro José Reveles, gracias por su tiempo, un gusto platicar con usted. Con muchísimo gusto. Es José Buenos. Reveles, el maestro José Reveles.